Un saludo muy cordial a todos los que están viendo este video. Este video lo estoy haciendo para los miembros de mi iglesia, la familia de Dios. Si usted no me conoce, mi nombre es Eliseo Flores, soy pastor de la Iglesia Evangélica La Familia de Dios aquí en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Y ustedes, queridos hermanos que me conocen y que son miembros de la iglesia, saben que un tiempo antes de entrar en este tiempo en que no podemos reunirnos en los templos debido al distanciamiento social que debemos de someternos debido a la epidemia que estamos viviendo, había yo comenzado una serie de estudios para contestar algunas interrogantes que ustedes mismos me habían dado. Y una de las preguntas que me hicieron es: ¿qué es la doctrina de la elección? Y yo quisiera aprovechar este tiempo para poder contestar esa pregunta. Y mi deseo es traer instrucción, mi deseo es explicar la posición de nuestra iglesia como una iglesia local en cuanto a este tema. Y desde ningún punto de vista yo quiero causar controversia ni algún mal sentimiento, sino explicar de la mejor manera posible como yo puedo hacerlo lo que es la doctrina de la elección, según está reflejada en la Biblia. Y para que ustedes, los hermanos, tengan un entendimiento de lo que nuestra iglesia cree y cuál es la posición doctrinal de nuestra iglesia en cuanto a este tema de la elección. Entonces, quisiera aprovechar este tiempo y para comenzar me gustaría leer un par de versículos. Así que yo quisiera invitarles a que al escuchar este video tengan su Biblia allí disponible y traten de ir conmigo a ciertos pasajes de la Escritura que yo voy a mencionar para que ustedes puedan seguir el hilo de pensamiento y la explicación que yo voy a dar para que juntos entendamos este tema de la elección. Y el primer pasaje que yo quisiera leer está en Efesios capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 5. Yo quiero que ponga atención a lo que estos dos versículos dicen. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, este pasaje enseña que los creyentes han sido predestinados. Y cuando escuchamos esa palabra, nos preguntamos, ¿qué significa esa palabra? Bueno, en primer lugar, necesitamos ver que esa palabra tiene que ver con un destino. Tiene que ver con el destino. Tiene que ver con un punto en el futuro hacia el cual nos movemos, pero que todavía no hemos alcanzado. Y cuando añadimos a esa palabra destino el prefijo pre, para formar la palabra predestinado, queremos decir que ese destino fue fijado antes, en el pasado. Por ejemplo, cuando usted compra un boleto de avión, no lo hace sin haber ya fijado un destino particular a donde usted quiere volar. No hace sentido comprar un boleto simplemente sin saber a dónde uno va. Uno compra un boleto porque uno ya ha decidido, ya ha predestinado el lugar a donde uno quiere ir. Algo parecido, si es que esta ilustración puede servir de ilustración, ocurre con esta cuestión de la predestinación. Esta cuestión de la predestinación ocurre no solo antes de convertirnos a Cristo, no ocurrió tampoco solo antes de nacer el creyente, sino que ocurrió, según el pasaje que leímos, dice, en la eternidad pasada, aún antes de la creación de todas las cosas. Y el que predestinó a los creyentes es Dios. Y el predestinado es el ser humano. Y según el pasaje, Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y esta predestinación no solo tiene que ver con el destino final del creyente, sino que tiene que ver con todo lo que ocurre a través del tiempo, desde el momento en que la persona es predestinada hasta el momento en que esta persona arriba a su destino prefijado por Dios en la eternidad pasada. Entonces, pudiéramos decir, para tratar de entender lo que es la predestinación, lo siguiente, a manera de definición.
La predestinación quiere decir que desde toda la eternidad Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y permitir que el resto de la humanidad perezca en su pecado. Y este entendimiento de lo que es la predestinación según este pasaje, y como vamos a ver otros, ha causado mucha controversia en las mentes de muchos creyentes a través de la historia. No solo hoy, también en el pasado, muchos se niegan a aceptar esta explicación de estos pasajes, de que Dios, desde la eternidad pasada, aún antes de haber creído al ser humano, aún antes de haber comenzado la creación de este universo, Él predestinó a algunos miembros de la raza humana para salvación y permitió que el resto de la humanidad perezca por causa de su pecado. Y yo entiendo eso. Yo entiendo que estas verdades son verdades humanamente difíciles de aceptar. Pensar que nuestro Dios no ha querido salvar a algunas personas y que la misma Biblia contiene pasajes en donde se nos dice que debemos de evangelizar a los perdidos y que debemos de predicar el evangelio y que se va a salvar el que recibe a Jesucristo por la fe como su Salvador personal. Y como que hay dentro de nosotros un cierto sentido de una injusticia o una contradicción al decir que Dios predestinó a algunas personas para salvación y que ignoró al resto de la humanidad para que pereciera por causa de su pecado. Entonces viene la pregunta que es importante que nosotros la hagamos y que necesitamos contestarla bíblicamente, es decir, con base en la Biblia. Y la pregunta es esta: ¿en qué basa Dios su decisión de salvar a algunos y no a otros? ¿En qué basa Dios la decisión de salvar a unas personas, pero no a otras? Y de nuevo, vuelvo a repetir, esto ha causado dos escuelas teológicas que se oponen en cuanto a esta situación. Pero la pregunta es necesaria hacerla para poder llegar a una respuesta que nos ayude a comprender bien lo que la Biblia enseña, no tanto lo que yo pienso que debería de ser justo en cuanto a la salvación de la humanidad, no tanto lo que a mí me parece que es correcto o justo que digamos o enseñemos o prediquemos acerca de cómo se salvan las personas, sino que dejemos que la palabra del Señor nos diga, nos predique, nos enseñe y nos diga qué es lo que debemos de creer en cuanto a la salvación del ser humano. Otra manera de hacer esta pregunta, ¿en qué basa Dios su decisión de salvar a algunos y a otros no?, es: ¿toma Dios en cuenta algo acerca del pecador que influya en él para predestinarlo? En otras palabras, ¿qué influye en Dios para tomar la decisión de salvar a algunos? Y es aquí, al contestar esta pregunta, que entonces aparece la doctrina de la elección, que quiere decir que Dios elige a unos para salvación e ignora a otros. Entonces, hablemos por un momento acerca de la base de la elección. ¿Qué es lo que Dios, cómo es que Dios hace? ¿Qué influye en Dios para salvar a algunos y no a otros? Ahora, nuestra iglesia local, nuestra iglesia evangélica, la familia de Dios, enseña que la elección que Dios hizo de los pecadores que iba a salvar es incondicional. Una vez más lo voy a mencionar para que quede grabado en sus mentes, para que ustedes entiendan este tema y para que ustedes comprendan qué es la posición doctrinal de nuestra iglesia en cuanto a este tema. Nuestra iglesia local enseña que la elección que Dios hizo de los pecadores que iba a salvar es incondicional. Esa elección que Dios hizo es incondicional. ¿Qué queremos decir con eso?
Queremos decir que Dios no tomó en cuenta nada acerca del individuo, sino que lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Porque aquí en Efesios capítulo 1, cuando Pablo describe la salvación que Dios nos ha dado, él dice que Él nos escogió y dice cuándo, antes de la fundación del mundo, y luego explica que eso fue hecho en amor, es decir, por el amor de Dios, habiéndonos predestinado, dice Pablo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y él dice, según el puro afecto de su voluntad. He ahí la razón que la Biblia nos da a la pregunta, o he ahí la respuesta que la Biblia nos da a la pregunta, ¿qué tomó Dios en cuenta para elegir a algunos y predestinarlos para ser salvos y a otros no? Y la respuesta de la Biblia es que fue según el puro afecto de su voluntad. O como dice el versículo 9, según su beneplácito, que básicamente es lo mismo. Y tiene que ver con que a Dios le pareció bien hacer eso. Esto es lo que Él quiso hacer sin influencia humana, sin ninguna influencia externa, que Él no tomó en cuenta nada fuera de sí mismo para tomar la decisión de salvar a algunas personas y no a otras. Todavía en el versículo 11, el apóstol Pablo dice en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y una vez más menciona este concepto de la predestinación y dice que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y dice según el designio de su voluntad. Y la palabra designio habla de un plan, habla de que Dios había creado un plan, habla que Dios había creado un orden de cosas que Él iba a hacer una tras otra en un propósito de salvar a ciertas personas. Y por ejemplo, en Hebreos capítulo 9 creo que dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, y una vez más la palabra consejo es esta misma palabra que en Efesios 1:11 es traducida designio. En Efesios 1:11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, según el plan de su voluntad. En otras palabras, al predestinar a las personas, Dios no tomó en cuenta nada en cuanto a las personas, sino lo que influyó en Él fue un plan, un designio que Él había creado, que Él había hecho, y ese designio le llevó a Él a escoger a quienes Él quiso salvar. Y por lo tanto, lo que encontramos en la Biblia es que Dios es el que elige, y por eso decimos que su elección es incondicional, porque no está condicionada a la persona que es salva. No hay algo en la persona que Dios vea para escogerlo para salvación, sino que lo que influye en Dios para escoger a una persona para salvación es simplemente su deseo personal. Entonces, la base de nuestra elección no fue algo en nosotros, sino simplemente fue un deseo propio de Dios. Muy bien, ahora, otras iglesias, otros pastores, otras escuelas teológicas evangélicas enseñan que la elección es condicional. Recuerden, nosotros, la iglesia evangélica, la familia de Dios, creemos que la elección, y usted debe de, si es posible, escribir esto, la elección de los creyentes para salvación es incondicional. Y eso quiere decir que no hay un requisito que el ser humano deba cumplir para que Dios lo escoja para salvación. Eso quiere decir que Dios no vio en las personas algo que le pareció merecedor de su salvación, que Dios no tomó en cuenta nada acerca de las personas para escogerlas para salvación, sino que su elección es incondicional. La razón, lo que influyó en Dios para escoger a unos para salvación, fue algo que está en Él.
fue su propio beneplácito. Fue un plan que él mismo había hecho, que le influyó en escoger a unos y no a otros. Pero hay otras iglesias que enseñan que la elección es o fue hecha condicional. En otras palabras, que Dios elige, pero si cumplen ciertos requisitos. Y lo explican de esta manera. Dicen que Dios vio, porque como Dios conoce todas las cosas, y Dios tiene la capacidad de ver el futuro completo. Dicen ellos que Dios vio desde la eternidad pasada que ciertas personas iban a creer en su Hijo Jesucristo y entonces por eso las predestinó. A eso se le llama la presciencia de Dios. Que Dios miró por el túnel del tiempo quién respondería al Evangelio de Jesucristo y entonces, viendo a través del tiempo, allá en el futuro, siglos, en la historia humana, que ciertas personas se iban a convertir porque Dios tiene la capacidad de ver el futuro. Él sabe lo que va a pasar mañana sin que todavía haya pasado. Entonces Dios vio que quienes iban a responder al Evangelio. Y entonces viendo quiénes iban a responder al Evangelio y a recibir a Jesucristo por la fe como su Salvador personal, entonces Dios a esas personas las escogió. Es decir, desde este punto de vista, la elección está basada en el conocimiento previo que Dios posee de cómo iban a reaccionar ciertas personas al Evangelio de Cristo. Y basado en ese conocimiento de quién tendría fe y quién no tendría, escogió a los que él vio que responderían con fe en Cristo. Pero esto que yo les acabo de explicar no es lo que la Biblia enseña. Esto que les acabo de explicar no es exactamente lo que la palabra de Dios enseña. Lo que la palabra de Dios enseña es que Dios no elige en base a saber si alguien se iba a convertir o no. Dios no eligió porque Él vio. Por ejemplo, voy a poner mi vida como ejemplo. Dios no me eligió a mí para salvación, porque allá desde la eternidad pasada, cuando Él ya había determinado que iba a crear el universo y que iba a crear al ser humano, una raza de seres humanos que tuviesen su imagen, Él no vio a través del tiempo y vio que Eliseo Flores se iba a convertir a la edad de 14 años. Que a la edad de 14 años iba a pasar por un momento de crisis de fe, un momento de confusión en cuanto a las cosas de Dios que sus padres le habían enseñado y que la iglesia le había enseñado, y que el resultado de esa batalla espiritual interna que él vivió a los 14 años, él escogió creer en Jesucristo como su Salvador personal. Y entonces, como Dios vio eso de Eliseo Flores, entonces antes de crear todas las cosas, Él escribió su nombre y lo predestinó para salvación. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que algunas iglesias enseñan, lo que algunos pastores predican, muchos creyentes piensan así, pero no refleja el entendimiento correcto de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios no escogió a nadie porque vio que se iba a convertir. Su conocimiento previo de las cosas no fue el factor que le influyó para escoger a ciertas personas y a otros no. Según la Biblia, como yo les voy a demostrar por varios pasajes, Dios escogió simplemente como Él quiso. Él no tomó en cuenta lo que las personas hicieron o no hicieron. Lo único que influyó en Él, como dice el versículo, para usar los pasajes bíblicos, según Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad. Esa frase, según el puro afecto de su voluntad, quiere decir, Él escogió como Él quiso y nosotros no podemos saber por qué escogió a unos y a otros. Eso queda en el secreto de Dios, que yo no estoy seguro si algún día cuando estemos en su presencia Él nos lo va a compartir. Pero nosotros no podemos saber la razón por la cual
Dios escogió a unos para salvación y a otros no. Eso queda en la mente de Dios. Como dice el versículo 9, que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está ese misterio de su voluntad que nosotros no podemos discernir según su beneplácito, según lo que Él quiso hacer. Y el versículo 11, según el designio de su voluntad, que hace referencia a un plan que Dios ya tenía, un plan que Dios fabricó para redimir de la raza humana a quienes Él quiso, a quienes Él quiso, no tomando en cuenta si las personas iban o no a creer en Cristo. Entonces, esa es la doctrina de la elección y eso es lo que nuestra iglesia cree. Que la elección Dios la hizo incondicionalmente. En otras palabras, Él no vio quiénes se iban a convertir y los escogió. No ocurrió así. A los que Él escogió, los escogió no por algo en ellos, no porque habían hecho algo, no porque habían hecho ciertos requisitos, sino simplemente Él los escogió a quienes Él quiso y la razón por la que los escogió está en Dios, no en el ser humano. Entonces, pasemos a otro pasaje para que también vayamos añadiendo este conocimiento y vayamos profundizando nuestro entendimiento. En Romanos capítulo 8, un pasaje muy importante en cuanto a este tema y también un pasaje que ha sido explicado de diferentes maneras, pero un pasaje que necesitamos comprender para poder comprender este tema importante de cómo se logró nuestra redención. Si la Biblia contiene estas enseñanzas, porque hay quienes dicen, no entremos en controversias, no hablemos de estos temas. Mire, mejor hablemos de todo aquello en que estamos de acuerdo. Mejor solo hablemos de eso, no hablemos de estas cosas, porque si hablamos de estas cosas, causamos controversia, dividimos a la iglesia de Cristo. Y mi respuesta a ese argumento es el siguiente, un momento. Si la Biblia revela ciertas cosas, es para que las comprendamos. Y nuestra tarea como creyentes y estudiosos de la Biblia es comprender todo lo que Dios ha revelado. Si la Biblia ha revelado estas verdades, debemos de estudiarlas y debemos de aceptarlas y debemos de creerlas. No se trata de si nos parece bien, si nos parece justo o no nos parezca justo ni bien. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios ha querido revelar y se trata de nosotros tener la humildad de aceptar lo que la Biblia dice, aun cuando hay veces no comprendemos a plenitud lo que se dice, pero sabiendo que es palabra de Dios y que Dios no nos está pidiendo permiso para revelarnos su palabra, ni está esperando que entendamos primero todo para luego aceptarlo, aun cosas que no nos parezca. No se trata de si a nosotros nos parece, tiene que ver que Dios lo ha revelado y tenemos que aceptarlo y tenemos que creerlo y tenemos que defenderlo y enseñarlo. Entonces, mi intención al tratar este tema no es causar división en ningún momento, sino predicar la verdad, enseñar la verdad y explicar por qué nosotros los creyentes de la Iglesia Evangélica, la familia de Dios, creemos en la doctrina de la elección incondicional, que es una de las verdades de la teología reformada que le da base a nuestra enseñanza como iglesia local. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, oiga bien eso, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, aquellos que no creen en la doctrina de la elección incondicional, dicen este versículo. Vea, dice que primero Dios conoció y luego después predestinó. ¿Se da cuenta? Dicen ellos. Esta palabra conoció quiere decir que Dios vio a través del túnel del tiempo y Dios vio allá en el futuro que fulanito se iba a convertir a Cristo. Y como Él conoció eso, es decir, Él supo eso, entonces vino y lo predestinó. Entonces la predestinación es en base al hecho de que Dios sabe quiénes se iban a convertir. Pero cuando yo leo el pasaje y los siguientes que vamos a leer,
No es eso lo que Pablo está enseñando. Leamos el versículo y tratemos de comprenderlo correctamente. Dice el versículo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Según el pasaje y según lo que vamos a ver en el versículo 30, la palabra conoció en este verso no se refiere a que simplemente Dios supo de ellos, como quien sabe alguna información. Cuando Pablo dice que a los que antes conoció, no quiere decir que Dios vio a través del tiempo y supo que se iban a convertir. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo 29. El texto no dice que Dios supo que iban a creer en Cristo y que ese conocimiento previo le llevó a predestinarlos, sino lo que el versículo quiere decir es que Él personalmente los conoció, como cuando se establece una relación personal con alguien. Esta palabra conoció es usada en la Biblia en varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento y expresa que hay una relación íntima y personal entre Dios y esa persona o entre dos seres humanos. Y ese conocer no es un simple saber que alguien existe o que alguien está allí, sino este conocer involucra una relación íntima y personal. Por ejemplo, como cuando en Génesis capítulo 4 y versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahí se usa la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos 8:29 y aquí en Génesis 4:1 se usa para expresar la relación íntima de una pareja, que no es que Adán la vio que estaba allí, sino comunica la idea de que ya existía una unión entre estas dos personas como esposo y esposa, y por lo tanto, en el contexto de esa relación íntima de esposo y esposa, Eva sale embarazada de Adán y entonces concibe y da a luz a Caín. O como también como en Amós capítulo 3 versículo 2, cuando Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Amós, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Note bien esa frase, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Una vez más, no se está diciendo aquí que Dios solo ha visto a la descendencia de Israel como una nación y que Él no ve más. No se está refiriendo a eso. Cuando dice a vosotros solamente he conocido, no quiere decir que no hay más familias en la tierra sino solo Israel, sino solo con la nación de Israel. Solo con la nación de Israel tiene Dios una relación íntima y personal y por lo tanto Él dice a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Hay muchas familias en la tierra, pero a la única familia con la cual Dios tiene una relación salvífica, porque los ha escogido para sí como su pueblo, es Israel. Y porque con ellos y solo con ellos, no con los amorreos, no con los fereceos, no con los sirios, no con los egipcios, no con los babilónicos, ni con cualquier otra nación de aquel tiempo, tenía Dios una relación íntima y personal, aun cuando Él sabía que existían esas otras naciones. Por causa de que solo con Israel tenía una relación íntima y personal, a ellos iba a castigar únicamente por sus pecados, con el propósito de llevarles al arrepentimiento. Entonces, una vez más, el uso de la palabra conoció no es el saber que alguien existe o el saber que alguien hizo algo. El uso de la palabra conoció tiene que ver con una relación íntima y personal que existe entre dos personas. Igual en Mateo capítulo 1, cuando ya en el versículo 23 creo que es, o 25, dice el Nuevo Testamento en cuanto a José y María, dice, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Una vez más aparece la palabra conoció, y una vez más no significa el conocer, el saber que María existía. Ese no es el significado de esa palabra en ese versículo, como también en los versículos que recién expliqué, sino que entre José y María había una relación ya existente, personal e íntima. Y por lo tanto, José no entró en relaciones íntimas con María mientras ella estuvo embarazada, sino hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y le llamó por nombre Jesús. Y luego más adelante sabemos en el capítulo 13, creo que es de Mateo, que Jesús tenía otros hermanos. Pero el significado de la palabra conoció es el de tener ya establecida una relación íntima y personal con alguien. Ahora, en Romanos 8:29 es el mismo sentido. Cuando Pablo dice, porque a los que antes conoció, está diciendo que con ellos, con aquellos que Dios iba a salvar, los conoció en el sentido de que estableció con ellos una relación íntima, y por causa de eso, porque ya él había escogido a algunos para salvación sin tomar en cuenta algo que ellos habían hecho o que ellos hayan cumplido con ciertos requisitos, sin tomar en cuenta eso. Dios los escogió, Dios los conoció, queriendo decir, Dios estableció con ellos una relación íntima y personal desde antes de la fundación del mundo, y por causa de que Él escogió a ciertas personas, es que los predestinó. Por eso Él dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. De hecho, si leemos los dos versículos, se ve bien el cuadro de la salvación que Dios comenzó cuando Él conoció a ciertas personas, que implica que estableció con ellos una relación íntima y personal con el propósito de salvarlos, y luego los llevó por un proceso, un orden para lograr llevarles al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego vea el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchos eruditos de la Biblia le han llamado al versículo 29 y 30 la cadena de oro de la salvación. Porque si usted se fija bien en el versículo 29 y 30, y de manera específica el versículo 30, hay una secuencia de cosas que Dios va haciendo. Primero, según el versículo 29, conoció a ciertas personas, que ya expliqué, no significa que Él supo que iban a existir, que Él supo algo de ellos. No se refiere a ese conocimiento, se refiere a un conocimiento íntimo y personal, que quiere decir que Dios estableció con ellos una relación íntima desde antes de la fundación del mundo, con estas personas que Él escogió para salvación, y a esas personas, a este grupo, predestinó. Y luego a este grupo que predestinó, que también había antes ya conocido, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Y la palabra glorificó tiene que ver con cuando los creyentes arriben al cielo, a la patria celestial. Entonces, por eso a estos dos versículos se le ha llamado la cadena de oro de la salvación, porque nos ayuda a ver qué es el proceso a través del cual Dios está llevando a aquellos que antes de la fundación del mundo conoció a través de una relación íntima y personal, escogiéndolos para salvación, y a esos predestinó, y en su tiempo llamó, y luego justificó, y luego al final glorificó. Note que las mismas personas pasan de uno a otro, a otra etapa de ese proceso de salvación, sin perder a ninguno en el proceso. Es importante observar eso. Quiero que note que la cuestión crucial de esta cadena de la salvación está entre el llamado y la justificación. Y le voy a explicar esto para que usted entienda. Así que trate de ponerme atención para que usted comprenda por qué digo esto. Y lastimosamente en un video
No hay oportunidad para que usted levante la mano y me diga, pastor, no entendí bien eso, explíquelo otra vez o explíquelo de otra manera. Pero usted puede ver este video varias veces y usted puede captar aún más esta enseñanza. Mire, ¿a qué clase de llamado se refiere cuando el versículo 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó? ¿A qué clase de llamado se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Porque cuando vamos a la Biblia se distinguen dos clases de llamado. Yo le voy a llamar así. Está el llamado externo y está el llamado interno. Vemos el llamado externo de Dios en la predicación del evangelio a todo el mundo. Cuando los creyentes predicamos el evangelio, cuando los pastores predicamos el evangelio, cuando usted allí en el círculo de amistades o conocidos, usted comparte el mensaje de salvación en Cristo, usted está llamando a las personas a creer en Cristo. Entonces, en ese sentido, todo el que oye la predicación del evangelio es llamado o recibe un llamado. En ese sentido, este llamado externo es la invitación que se hace a todas las personas a creer en Jesucristo. Pero como usted y yo ya sabemos, no todos los que oyen el evangelio y son llamados a creer en Cristo lo hacen. Algunos lo ignoran, algunos lo rechazan. Hasta la misma Biblia enseña que no todo el que oye el evangelio de Cristo responde con fe a ese llamado. No todo el que es llamado a creer en Cristo responde al llamado de fe. Es más, perdón, disculpen hermanos, que estoy perdiendo la voz por un rato. El Señor Jesucristo dijo esto, le voy a leer en Mateo 22 y el versículo 14. Él dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, debemos concluir que el llamado de Mateo 22:14, cuando el Señor Jesucristo dijo, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos, ese llamado no es el llamado del que Pablo nos habla en Romanos 8, cuando él dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Debemos de distinguir que no se refiere a lo mismo. Y yo le voy a decir por qué. En Romanos 8 y versículo 30, los mismos que son llamados son justificados. Esa es la diferencia. Estamos hablando en Romanos 8:30 del llamado interno que solo reciben aquellos que Dios conoció de antemano. El texto no dice que algunos que Dios conoció de antemano los predestinó. Si así fuera, este texto no tendría sentido. Una vez más, el texto no dice que a algunos que Dios conoció de antemano los predestinó. No dice así. Más bien se refiere a todos. Cuando dice a los que, queriendo decir a todos los que conoció, a todos ellos los predestinó. Y a todos los que predestinó sin faltar uno de ellos, los llamó. Y oiga bien, y aquí viene la clave. Y a todos los que llamó sin faltar uno, justificó. Usted y yo sabemos que la justificación no ocurre sino solo en aquellos a quienes Dios salva. La justificación es el perdón de pecado. La justificación tiene que ver con absolver a una persona de su culpabilidad delante de Dios para recibir perdón y ser salva. Pero es claro en la Biblia que no toda persona que es llamada a creer en Cristo recibe a Cristo y por lo tanto no puede ser justificada. Pero el grupo de personas del cual Romanos 8:30 habla, todos fueron justificados, todos los que anteriormente habían sido llamados. Ninguno se perdió, ninguno quedó fuera. El grupo entero de los que Dios había predestinado, el grupo entero también recibió el llamado y ninguno de estos rechazó el mensaje. Eso quiere decir que este llamado es un llamado especial, es un llamado interno, es un llamado eficaz. Aquel grupo que antes de la fundación del mundo Dios conoció porque con ellos decidió que los iba a salvar y por eso los predestinó para salvación.
Y cuando nacieron en esta tierra, en algún momento de sus vidas recibieron el llamado eficaz. Y cuando lo recibieron, se convirtieron porque fue un llamado eficaz. Y por eso fueron justificados. Y Pablo dice que se completa este plan de salvación en que un día van a ser glorificados. Y el número de las personas que van a ser glorificadas en gloria cuando Cristo venga por su iglesia y pasemos a la eternidad futura, es el mismo número de personas que desde antes de la fundación del mundo Dios conoció. Entonces, por eso se llama Romanos 8, 29 y 30 la cadena de oro de la salvación. Yo quiero que usted vea que es un grupo escogido de los cuales Dios nunca pierde a uno, y por lo tanto los que van a ser glorificados sin perder uno, porque desde antes de la fundación del mundo Dios los había escogido. También es importante notar en esta cadena de oro de la salvación que la predestinación viene antes del llamado. Mire, si el llamado viniera antes de la predestinación, entonces aceptaríamos que Dios escoge en base a lo que el hombre hace. Es decir, cuando alguien responde al llamado creyendo en Cristo, entonces viene Dios y lo predestina. Pero no es eso lo que enseña el pasaje, sino que Dios predestina a algunos a recibir el llamado interno. Y es por causa de que ya han sido predestinados a recibir el llamado interno que se convierten a Cristo. Por eso el verso enseña que los mismos que son llamados son justificados y ninguno de ellos se pierde. Creemos que la razón por que los que reciben el llamado interno tienen fe para creer es porque fueron predestinados. Por eso decimos que en la conversión de una persona, primero es regenerada la persona y al ser regenerada recibe el don de la fe con el cual se arrepiente y cree en Cristo para salvación, y que eso ocurre como don de Dios según Efesios 2:8, que dice que la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces definimos así la doctrina de la elección incondicional. Nuestra iglesia evangélica, la familia de Dios, cree en la elección incondicional de los creyentes y podemos explicarla de esta manera. Usted puede leer esto muchas veces, usted puede volver a ver el video varias veces para entender mejor lo que estoy enseñando, y podemos definir la doctrina de la elección de esta manera. Desde toda la eternidad, Dios conoció de antemano a sus escogidos. Ya tenía en mente la identidad de ellos antes de crearlos. Los conoció de antemano no solo en el sentido de saber quiénes serían, es decir, su identidad, sino también en el sentido de amarlos de antemano, porque estableció con ellos una relación íntima y personal salvífica. La palabra conocer no se refiere en ese texto de Romanos 8:29 a un simple conocimiento de la existencia de cierta persona, sino al amor que Dios sintió hacia aquellos que, aunque no había creado todavía, ya había decidido que los iba a salvar. Punto y aparte. Esa es la manera en que yo puedo describir o definir la doctrina de la elección. Entonces, esta es la misma doctrina que está en la mente del apóstol Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 9, del versículo 9 al 13. Y lo que debemos entender es que Dios es soberano en la salvación de todas las personas. Él salva a quien Él quiere. Y el próximo video yo voy a explicar un poco más a fondo esta cuestión y vamos a tratar de entender aún mejor cómo es esta doctrina de la elección. Pero por el momento lo voy a dejar aquí para que usted asimile primero esta información, esta enseñanza bíblica, y voy a hacer otro video para ir completando lo que Pablo va a enseñar en el capítulo 9 relacionado a este tema de la elección. Que el Señor les bendiga. Si ustedes quieren escribirme, mi correo electrónico es e.eliseoflores@gmail.com. Así que escríbanme, y si quieren contactarme,
Los hermanos de mi iglesia me pueden llamar por teléfono. Aquí estoy yo para servirles. Conversemos acerca de este tema. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por escucharme.